Pues buenos días a todos los hermanos, una bendición poder veros a todos. En realidad yo no tendría que estar hoy aquí, dadas las circunstancias. El pastor Moisés me pidió hace tiempo de venir y suplir su lugar. Ellos iban a viajar a Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que pasó, pues ellos volvieron. Y yo hablé con Moisés el otro día y le dije, pues ya estás aquí, sigue tú nomás. Entonces me dijo, no, sigue tú, sigue con Israel. Entonces aquí estoy otra vez con vosotros. Así que cualquier queja, cualquier cosa, habláis con él, ¿sí? Seguimos con Israel, claro que sí, amén. Estamos muy contentos de poder tener este tema, este asunto por medio, que no es un tema vacío, un tema abstracto, sino que es un tema real, que habla de cosas reales, de un pueblo real, que no es ficticio, no quedó ahí en la historia como los hutitas o los amalecitas, todos aquellos pueblos que quedaron para el recuerdo. No, es un pueblo real. Estamos mirando lo que sería el día de Dios para Israel, ¿vale? Y me he olvidado de prender esto. Ya os decía yo que esto, estoy yo familiarizado con nuestro aparatito. ¿Ahora sí se oye? ¿Sí? Pero antes me oíais igual, que estaba ahí todo contento. Muy bien. Pero seguimos mirando el día de Dios para Israel, ¿vale? Estamos basando en el capítulo 65 de Isaías, donde dice todo el día, versículo 2, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y decíamos que ese día es un día milenario, no es un día literal. Por supuesto, dentro de ese día milenario, miles de años, pues todavía falta el milenio, pues llega hasta el final del milenio, el día de Dios para Israel. Y esto hablando del tiempo, porque si entramos en la eternidad, pues Dios sigue con su pueblo, teniéndolo delante de sí. Pero estamos viendo que ese día, pues, no ha acabado. Estuvimos viendo un poquito, por arriba, muy poquito, el día histórico, empezando desde Abraham. Vamos a seguir en la mañana de hoy en un periodo de tiempo en el que entramos en un periodo muy extraño, pero tenemos que verlo y vamos a ver y seguiremos viendo la mano de Dios extendida hacia su pueblo Israel. Cuando el Señor parte a la presencia del Padre, sube a su presencia y comienza a andar la iglesia después en el día de Pentecostés, comienza el pueblo de Israel, va a tomar caminos muy extraños. Desgraciadamente poco a poco como pueblo se va a ir, si bien ya le dio las espaldas a su Mesías como pueblo, sin embargo lo vamos a ir viendo separándose, alejándose, no solamente del Señor primeramente, sino también de escuchar de la iglesia, sí, no quiere saber nada de los que han creído en Jesús el Mesías. Y se van separando. Y a lo largo de los siglos vemos a un pueblo viviendo de espaldas a Dios y metido en tantos berenjenales y tantas situaciones extrañas de mucha complicación. Vemos en ese periodo una actitud muy dura de parte de Israel con respecto al Mesías, pero aún dentro de ese periodo de siglos, estamos hablando desde el siglo I hasta nuestros días, pero de ese tiempo atrás vemos que Dios sigue extendiendo su mano para con Israel. Lo vemos en Jeremías, en el capítulo 31,
vemos cómo el amor del Señor por su pueblo no se ha extinguido, no se acorta, sino que es un amor que cubre, que abarca la eternidad, ¿no? En el capítulo 31, verso 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Está hablando a su pueblo, a Israel. Y un poquito más adelante, el capítulo 31, ya al final, prácticamente versículos 35-36, dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Estas son palabras muy claras y hemos de guardarlas en nuestro corazón, en nuestra cabecita. 37 dice: así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Así que encontramos estas palabras tan claras con respecto al Dios extendiendo sus manos para con su pueblo. En todos estos siglos para atrás, estamos hablando de prácticamente desde el comienzo de la iglesia, Israel como pueblo se va yendo para un costado, y lo vemos por siglos, prácticamente hasta el siglo XIX. Vemos un pueblo apagado, disperso por las naciones del mundo, para un lado, para otro, comunidades israelitas por todas partes, llenando este mundo prácticamente de comunidades judías. Pero vemos cómo el Señor sigue pendiente de su pueblo, sigue pendiente, sigue amando a su pueblo. Si miráis conmigo en el capítulo 49 de Isaías, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor. 49, 14 y 15. Dice Isaías 49, ahí estaba en Jeremías 49, 14 y 15. Abrí conmigo, dice la palabra del Señor. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Así que es el recuerdo, el Señor recordando a su pueblo, teniendo siempre presente delante de sí. Vemos una cantidad de siglos que van transcurriendo, vez uno detrás de otro, y un Israel en la penumbra, un Israel en la incógnita. ¿Dónde están los judíos? Ahí metidos en guetos, apartados, olvidados. Y están sufriendo dos cosas muy importantes, dos peligros tremendos. Uno es la persecución, la violencia, pues lo van a sufrir siglo tras siglo y lugar tras lugar, no importa dónde estuvieran, una animadversión y un desprecio. Siempre normalmente eran recluidos, apartados, siempre con sospechas, una persecución continua, a veces hasta la muerte, es decir, no solamente despreciados, sino hasta matarlos, tristemente, quitarles la vida. Así fue una vez y otra vez. Por otro lado, la asimilación, es decir, el peligro de ser asimilados e engullidos por las poblaciones, las comunidades gentiles donde ellos han estado. La asimilación es terrible. Decía un rabino famoso
que él le temía más a la asimilación de su pueblo, que el pueblo de Israel, que a los pogroms. Los pogroms eran revanchas violentas que solían hacer en la Rusia de los zares, en las poblaciones rusas. De pronto les daba la venada, se levantaban y iban a una comunidad determinada y arrasaban casas, mataban gente. Esos eran los famosos pogroms rusos. Y decía este rabino, le temo más a la asimilación que a los pogroms, porque significaba una mezcla con la parte gentil, la sangre se diluye, etcétera, etcétera, y al final no queda nada de Israel. Ese era el enojo, y no nos extraña ver esa reacción de Nehemías. Estamos en el libro de Nehemías con mi esposa en este tiempo. No nos extraña cuando agarra a los judíos, los agarra de los pelos y los randea. ¿Qué estáis haciendo? Tomando vuestras hijas de los pueblos vecinos, o sea, dándole a los hombres de los pueblos vecinos, y tomando y casando vuestras hijas con los hombres de esos pueblos. ¿Qué hacéis? ¿Por qué ese enojo y por qué esa preocupación? Pues porque de esa manera Israel iba a desaparecer como pueblo. La asimilación. Eran dos peligros tremendos. Así, siglo tras siglo. ¿Dónde está Israel? Y alguno podría decir, como dice en el Salmo, ¿dónde está vuestro Dios? Pero Dios siempre estuvo con sus manos extendidas, cuidando su pueblo, preservándole, dándole fuerza, dándole salidas. Cuando llegamos al siglo XIX, encontramos algo muy hermoso. Pero primero vamos a leer en Ezequiel, porque es importante que leamos ahí. Ezequiel capítulo 37. Seguro ya alguno de vosotros sabéis de qué trata este capítulo, pero es tremendo lo que vemos aquí. Capítulo 37, dice la palabra del Señor, Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Hermoso el pasaje. Dios dejándonos por escrito las cosas que pasarían con su pueblo. Hay quienes dicen, pues yo no creo que todo lo que está pasando, lo que ha pasado, pues sea o pertenezca a Israel. Yo creo que Israel volverá a su tierra cuando ellos crean en el Señor Jesús. Pero una frase muy extraña, que no concuerda, yo creo, con las Escrituras. El Israel como pueblo, Dios, como digo, no dejó de extender sus manos hacia ellos. Aún en tiempo de oscuridad, aún en tiempo de ignorancia, de apartamiento, Dios estuvo con ellos. Llegamos al siglo XIX, tras tiempo y tiempo en el que, ¿qué se sabe de Israel? ¿Qué se sabe de ellos? Pues empiezan a moverse las cosas. Es como si de un día de calor en el que no hay nada de brisa, nada de viento, empezara a soplar una brisa, empezara a moverse los árboles y comenzara a predecir, a pronosticar un día hermoso, un día de mucho refrigerio, de mucha bendición. Pues así ocurrió en el siglo XIX. Empezaron a venir, no se sabe cómo, pero porque nadie se puso de acuerdo. Empezaron a venir familias judías mayormente de la parte del este de Europa, estamos hablando del siglo XIX, comunidades judías, que había muchas por la parte del este de Europa. Y comenzaron a familias judías a levantarse, a agarrar sus trastos y irse a la tierra de Israel. Hubieron quienes, por las persecuciones, etcétera, se fueron para otros lados, se buscaron la vida para otros lados. Pero hubieron familias que se fueron para la tierra de Israel. Y no precisamente a buscarse la vida, a enriquecerse, etcétera, en absoluto. Otros puede ser que sí, buscándose una vida mejor, pero los que fueron para Israel, lo que se iban a encontrar en una tierra inhóspita, había muy poca gente viviendo allí, si bien había un remanente muy pequeño de familias judías por generaciones, porque los judíos nunca quedaron, nunca la tierra de Israel quedó vacía de judíos, siempre hubo un pequeño remanente. Pero se iban a esa tierra y se encontraban con zonas pantanosas, zonas desérticas, zonas sin cultivar, y ahí tenían que empezar, y ahí tenían que establecerse. Familia tras familia, ahí se iban yendo y moviéndose hacia la tierra de Israel. Y quiero poner énfasis como datos importantísimos para poder entender este movimiento, a mi entender, esta mano de Dios extendiéndose hacia su pueblo. Personajes específicos que aparecieron en este tiempo, a partir del siglo XIX. Más o menos 1870, 1880, estamos hablando de estas familias, pero en esas fechas hay un hombre llamado Eliezer, judío, Eliezer Ben Yehudá, que vivía en la Lituania, y desde ahí toda su familia. Él era un doctor en letras, en filología,
toma su familia y se va de la Lituania, se va a la tierra de Israel. Ahí se instala en Jerusalén y está trabajando en algo muy importante. Se está enfocando en lo que sería la creación o el levante de una lengua que perdurara, una lengua que unificara a los judíos. Es decir, es un hombre que prácticamente con una visión profética, él entiende que va a llegar un momento en el que van a venir muchos judíos de todas partes del mundo, cada uno con su propio idioma, y era necesario, importantísimo que hubiera una lengua que los unificara en la tierra de Israel. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Él se enfoca en ese trabajo, estuvo alrededor de 30 años trabajando en ello, tomando palabras, términos de un lado de otro. Él se apoyó, digamos, como fundamento, tomó la Biblia hebrea para ir sacando palabras y ir componiendo esa tremenda obra de lengua hebrea moderna. Pero como base, la palabra del Señor, la Biblia. No era conocida la escritura. El hebreo no era conocido en la diáspora, o en el galut, como dicen ellos. A veces el entendimiento del que no sabe es que los judíos todos hablan hebreo. Los judíos todos son religiosos. Los judíos todos van a la sinagoga. Los judíos todos van de negro y con las barbas. ¿Pero qué va? Esos son malos entendidos que tenemos, que los arrastramos y nos hacemos toda una película, pero no tiene nada que ver con la realidad. Los judíos no sabían hebreo. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos una escena muy parecida. Cuando vemos que venían judíos a la fiesta, judíos de la diáspora, judíos de Roma, de Creta, de allá, de acá, todos ahí. Y de pronto Pedro comienza a predicar y dicen todos, oh, quedan todos atónitos. ¿Por qué se quedan atónitos? Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Lo entiende. Porque cada uno le escuchaba, le entendía en su propia lengua. Eso es una obra del Espíritu Santo. Sabemos que es así. Pero no tenían ni idea del idioma que se hablaba en Israel. Porque era el idioma donde ellos vivían y por generaciones ya estaban vez tras vez, pues era el idioma en el que ellos se movían y hablaban. Hermanos, qué bendición encontrar a este hombre haciendo esa labor. Pudo confeccionar 10 tomos así de palabras, dejando toda una apertura, una puerta abierta para recoger y para introducir palabras nuevas, términos nuevos. O sea, no quedó una lengua cerrada, sino abierta. De manera que hoy en día en un diccionario hebreo te puedes encontrar la palabra televizia. ¿Por qué televizia? Porque es un aparato moderno y no estaba en aquella época, en el tiempo de Ben Yehuda. Pero ya está recogido, está en el diccionario hebreo moderno. ¿Y por qué todo esto? Pues porque iban a venir judíos de todo el mundo. Y necesitaban, para que Israel pudiera caminar, se necesitaba un idioma común. Y qué mayor y qué mejor que el idioma hebreo, tocado con términos nuevos, etcétera, etcétera, para poder moverse. La primera gente que entró a hablar ese hebreo moderno, ¿saben quiénes fueron? Pues la familia de Eliezer Ben Yehuda. Él los tomaba ahí y les insistía, les decía, hablar en el idioma todos, venga, y todos aprendiendo palabras de todos. Y al final empezaron a hablar entre ellos el idioma que su padre y esposo, había ido haciendo. Fue un hombre enfermizo, tenía ataques de tisis.
y a veces tenía que irse, dejar de trabajar porque se inundaba en sudor y en fiebre. Pero el clima de Israel es impresionante, impresionante. Yo no puedo ver, no puedo dejar de ver, mejor dicho, la mano de Dios realmente levantando a una persona así para hacer algo que iba a ser tan importante a la hora de cuando empezaran a venir judíos de todo el mundo. En aquella época la mayor parte venían del este de Europa. Pero después, por causa de guerras, de conflictos, de hambruna, de persecución, empezaron a venir de otras partes del mundo. En la actualidad hay judíos de más de 100 países, venidos de muchas lenguas. Hay un sistema, hay una ¿cómo podríamos decir? Una oficina del gobierno israelí que hace ya mucho tiempo que existe. Estamos hablando de los años 20. El sionismo quiso, los líderes sionistas, que esta obra de Eliezer Ben Yehuda pudiera ser aplicada. Y se levantó una oficina que le llamaron el Ulpan, de manera que todo el que viniera de cualquier parte del mundo tenía que pasar por esa oficina y aprender ese hebreo moderno. No sé si fue importante, queridos, si fue importante realmente. Entramos lo que sería en el siglo XX, ya prácticamente se enlazan las vidas de Eliezer Ben Yehuda con su obra del hebreo moderno. Aunque parezca algo anecdótico o algo así, pues sin mayor importancia, es importantísimo. En el tiempo de Nehemías estábamos leyendo con mi esposa, creo que el día de ayer, Nehemías sacude a toda aquella gente que se estaba mezclando, y una de las razones que hay, una de las cosas que dice de los peligros, es que los hijos de ellos ya estaban aprendiendo y hablando en el idioma de esas naciones. Se estaban apartando de la lengua hebrea. Entonces sí será importante lo que estamos diciendo, hermanos, y bien. Pero entramos ya en el siglo XX y siguen viniendo oleadas de judíos de una parte, de otra, ya se extiende a otros lugares. La Primera Guerra Mundial provoca mucho movimiento y comienzan a ir más y más familias a la tierra de Israel. Pero surge un hombre desde Inglaterra que es judío, y él era un hombre prominente, de hecho le dieron un premio Nobel, era químico. Y tenía muy buena relación con la diplomacia inglesa, con las autoridades inglesas. Y hasta el punto que pudo conseguir que se firmara una declaración con el ministro de Relaciones Exteriores inglesa. Estamos hablando del año 1917, estamos en la Primera Guerra Mundial. Y de ese año puede sacar de este ministro una declaración llamada con el nombre del ministro, Balfour, en la que se le concedía y se le daba por fin un hogar nacional para el judío de la diáspora. ¿Dónde? En la tierra de Israel. ¡Wow! Cuando esa declaración se hizo pública, se notificó a las comunidades judías, saltaban de una pata, porque por fin podían volver. Pero termina la guerra en 1918 y por esas cosas de la política y de los intereses de los hombres, resulta que ya los turcos no tenían dominio en la zona de Medio Oriente, y entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a darle a los británicos, que tenían mucho protagonismo en aquel tiempo, vamos a darle el lugar para que ellos puedan ser como de policías, o de mediadores, o de controladores en la zona de Medio Oriente, es decir, incluido lo que es la tierra de Israel, lo que fue llamado el mandato británico. Entonces la declaración Balfour se vino abajo, mi gozo en un pozo. Todo aquel entusiasmo, toda aquella expectativa que había se quedó en aguas de borrajas.
De manera que llegaron los británicos vieron, ellos veían que había unos intereses para Inglaterra, para el imperio británico, que todavía era un imperio, intereses económicos, intereses de energía por el petróleo, etc. Y ellos no iban a dejar que ninguno, ni judío ni árabe, que le quitaran el comer de la torta. Entonces se mantuvieron ahí una política de no restringir la inmigración de las comunidades judías, todo lo que pudieran, no dar tanta cancha, o sea, no abrir tanto la mano para que vayan viniendo familias, de manera que fue muy complicado en aquel tiempo. Seguían viniendo, por una manera o por otra, seguían viniendo familias, pero siempre con conflictos, siempre con problemas a la hora de establecerse en la tierra, porque no solamente era el árabe que no querían que los judíos vinieran, sino al mismo tiempo los británicos estaban poniendo freno y problemas para que las familias judías se establecieran. Pero Dios permitió y él fue provocando que realmente pudieran seguir viniendo familias y viniendo familias, cada vez más a la tierra de Israel. Fueron tiempos tremendos, realmente tremendos. Cuando llegamos a final de los años 30, 1930 y pico, 1938, 1939, que es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y de parte de Gran Bretaña es tanta la preocupación de que no vinieran los judíos, que llegaron incluso a crear lo que se llama un libro blanco, en el que no dejaban que los que estuvieran ahí viviendo tuvieran armas, ni unos ni otros. Impidieron y frenaron otra vez la venida de familias judías, pero se complicó la cosa con la Segunda Guerra Mundial. En la tierra de Israel, mucho conflicto, mucha tensión siempre entre unos y otros, judíos árabes y judíos también con respecto a los británicos. El establecimiento de las familias judías, hermanos, por favor, estas cosas normalmente no se escuchan, no se saben. El establecimiento de los judíos en la tierra de Israel no fue con medio de tanques, no fue por medio de la aviación israelí, no existía nada de eso. No existía nada de eso. ¿Cómo se iban estableciendo? ¿Cómo se iban estableciendo las familias judías? Pues trabajando donde podían, y si traían algo de ahorro de donde venían, pues compraban, la consigna era comprar tierra. Era la tierra de Israel, pero ellos iban comprando tierra. Y compraban a precios desorbitados. El árabe le vendía la tierra a un precio desorbitado. Si la tierra valía igual 1, ellos se la vendían a 4. Y eran tierra malísima, tierra llena de pantanosas, llena de bichos, de animales, muy complicada para trabajar, o zonas desérticas, donde se iban estableciendo. Yo no sé cómo estoy de tiempo, Shumai, ya me estoy pasando, ¿no? Un momentito, ya me hizo así con la mano, y Ay, es que hay tanto que hablar, hermano, de verdad, qué lástima que tengamos que ir. Pero hermanos, todo esto, vuelvo a repetir, todo esto no lo vean como algo, bueno, no son los movimientos de los pueblos, las cosas, la familia, las circunstancias. No, con el pueblo de Israel no. Porque hemos de conectar a Israel con Dios. Es el día de Dios para Israel. Y en ese día milenario, llegamos al siglo XIX, siglo XX, y estamos en el XXI, y Dios sigue extendiendo sus manos a su pueblo Israel. Y las cosas que han ido pasando, hay cosas que puedes decir son casualidad, o bueno, por las coincidencias. Pero la mayoría de las cosas
que han sido para el levante de Israel, para el cuidado de Israel, etc., han venido por esas manos extendidas del Señor. ¿Es un pueblo en incredulidad? Es verdad, porque todavía no tienen al Espíritu del Señor en ellos. Pero que Dios está obrando, está obrando. No te quepa ninguna duda, hermano. No te quepa ninguna duda. Y las cosas que van a venir, todavía las cosas que van a pasar. Tenemos que ir dejando por aquí, porque si no se está extendiendo mucho, ¿no? Mi esposa ya me ha dado el veredicto, ha dicho, me hiciste así, ¿no? Él me dijo que le avisara. Es que cuando yo ya veo la cara como diciendo, ¿qué está pasando? Bueno, hermanos, vamos dejando por aquí, ¿sí? Pero que Dios bendiga, hermanos, que os haga pensar y capacitar en todas estas cosas, ¿sí? Adelante, pastor, vamos.